Hola a todos y a todas. Estamos dando inicio a un nuevo evento de Citial TIC. En esta oportunidad lo que vamos a conversar con ustedes tiene que ver con un tema súper relevante para América Latina, que es la formación TIC y el empleo para jóvenes. Es decir, esta relación potente entre las potencialidades de la tecnología y el mercado de trabajo, la situación de desigualdad en relación a la región, en relación con los jóvenes, conceptos como la nueva economía y cómo el ecosistema digital está formateando muchas de las relaciones, de las situaciones de nuestra concepción como sujetos inclusive, y por qué no también la relación fuerte con el mercado de trabajo. Y para ello hemos convocado a Georgina Vivanco y a Néstor Berkovich, quienes son además autores del cuaderno Citial TIC sobre la temática y que recomiendo para aquellos que todavía no lo han leído, que lo compartan y que lo lean. Y para ello, bueno, voy a leerles el perfil de nuestros panelistas de hoy. Y como ustedes saben, la dinámica va a ser primero una breve exposición de Néstor, o después Georgina, y después vamos a abrir al público que está participando en este momento, que es cerca de 600 personas que están acompañándonos en el evento, y dudas, preguntas, afirmaciones, comentarios, en esto que, como me gusta decir a mí, es una conversación ampliada gracias a la tecnología y lo digital. Soy María Teresa Lugo y voy a presentar en este momento a Néstor Berkovich. Néstor es economista argentino residente en Brasil, con un doctorado en ciencias sociales, está especializado en políticas de innovación y sociedad de la información. Ha trabajado en múltiples e importantes proyectos y voy a mencionar solamente el del proyecto ALICE, el CEPAL, Alianza para la Sociedad de la Información en América Latina, y actualmente también es consultor de CEPAL. Posee varias publicaciones en temas de cambio tecnológico, competitividad, clústeres y sistemas nacionales de innovación. Destacamos su último libro, que en coautoría con Lucía Escuro, es El nuevo paradigma productivo y tecnológico, la necesidad de políticas para la autonomía económica de las mujeres. Otro tema sumamente relevante. Bueno, adelante Néstor, te escuchamos. Gracias. Gracias, Teresa. Y bueno, gracias a todos los colegas que están escuchando, que se han unido a esta conferencia. Nosotros vamos a tratar de presentar brevemente, para aquellos que no lo hayan leído, la problemática que discute el último documento de Citial que nosotros elaboramos, que tiene que ver con temas de empleo, desempleo juvenil y formación TIC, Y en particular, este documento hace una mirada detallada de algunos de los principales programas, iniciativas públicas que se están implementando en algunos países de la región, para subsanar, superar un poco los problemas planteados, que paso a exponer. Bueno, como todos sabemos, me gustaría empezar por dar un poco el contexto, digamos, de estos programas, el contexto que explica, digamos, la aparición de algunas iniciativas interesantes de formación y empleo juvenil en TIC. El primer contexto ineludible es que estamos como todos sabemos, en medio de grandes transformaciones industriales, tecnológicas. Hay algunos autores que hablan de una cuarta revolución, que estamos en medio de una cuarta revolución tecnológica, una masificación de la aplicación de las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la digitalización, digamos, a los procesos productivos y a la vida cotidiana. Bien, entonces este es un tema
fundamental. Y otro tema es la brecha de capacidades digitales que se está abriendo a partir del despliegue de esta revolución. La revolución tecnológica en curso está transformando, va a transformar radicalmente nuestra vida, nuestra forma de, está transformando nuestra manera de comunicarnos, de discutir, de hacer reuniones, pero también modificando sustancialmente las formas de producir, de consumir y de estudiar. Y también está modificando radicalmente el perfil de habilidades profesionales requeridas en el mercado de trabajo. No estoy hablando apenas de los sectores propiamente que producen bienes o servicios de tecnología de información y comunicación, sino de toda la economía, ¿no? Es decir, justamente las tecnologías digitales son disruptivas porque tienden a alterar radicalmente las formas de organización, trabajo, de las formas de consumir, de vender, en todos los sectores económicos, ¿no? Al mismo tiempo que se despliega una nueva cultura digital. Bien, nuestra región, digo, esto es un fenómeno mundial, nuestra región no es una región que ocupa posiciones de liderazgo en este proceso transformador, pero sí, en los últimos años, en las últimas décadas, las tecnologías digitales se han ido, de consumo y de producción, se han ido difundiendo masivamente, y hoy, entonces, la nueva economía digital ocupa una fracción importante, digamos, del Producto Bruto Interno de nuestra región, con muchas heterogeneidades si miramos de país en país, ¿no? Dentro de nuestra región. Entonces, ¿qué desafíos plantea todo esto desde el punto de vista de una de las tendencias de la revolución tecnológica es la creciente, la exigencia de nuevos tipos de habilidades para poder insertarse en el mercado de trabajo y para poder vivir en general, para poder formarse, etc. Y todo esto plantea una serie de desafíos y oportunidades, ¿no?, a la hora de pensar en todos los problemas de educación, de capacitación y empleo que tiene la juventud de nuestra región. ¿Por qué? Bueno, si miramos temas de empleo y educación en nuestra región, la juventud presenta, en comparación con el total de la población, presenta los mayores déficits de trabajo decente, ¿no?, sea cual indicador uno tome, ¿no? Los jóvenes latinoamericanos y caribeños presentan las mayores tasas de desempleo, subempleo, menores salarios sociales, en comparación con el promedio del mercado laboral, ¿no? Y estas diferencias, estas desventajas de los jóvenes se acentúan en el caso de las mujeres jóvenes, ¿no?, que todavía sufren más altas desocupación, informalidad y desaliento, ¿no? Nosotros tenemos en América Latina unos 160 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, ¿no?, es decir, un cuarto más aproximadamente de la población de la región. Según datos de la CEPAL, 4 de cada 10 jóvenes de 20 a 24 años no habían concluido la educación secundaria en 2015, ¿no? Y sus tasas de desempleo son 2 o 3 veces mayores que las de la población adulta, ¿no? Además tenemos aproximadamente entre 20 y 30 millones de jóvenes en la región, o sea, un 22% del total de jóvenes que no estudian ni trabajan en forma remunerada, ¿no? En gran parte, en su conjunto, muchas mujeres jóvenes se dedican a eso, ¿no?
y otra parte se encuentra desempleada, busca trabajo por primera vez. En fin, este es un poco el panorama cruel, digamos, laboral de la juventud en nuestra región. Esto nosotros lo tomamos como un contexto. Y obviamente como esto nos dice que es la generación de más y mejores puestos de trabajo para la juventud. Bien. Nosotros tenemos, además la juventud en nuestra región tiene problemas con la formación y la capacitación. Ya vimos que una buena parte de los jóvenes no terminan la escuela secundaria, entonces hay problemas de acceso, hay problemas de deserción y hay problemas de calidad de la formación. En relación con, específicamente, con el tema que nos convoca hoy, que es un poco las habilidades digitales, es cierto que la región y los jóvenes, dentro del conjunto de la población, progresos importantes en el acceso a Internet, en las últimas décadas, la función de sin embargo, es decir, hoy un 50% de la población región tiene acceso a Internet, lo cual significa un progreso muy importante respecto a 10 años antes, pero aún hay muchas cosas. Todavía hoy es significativa, la juventud no posee conocimientos informativos básicos. Muchos de los jóvenes que no pasan por la educación secundaria carecen completamente o en gran medida de capacidades. Y esto es un problema para participar en general en la nueva sociedad, y en particular para desarrollar aptas para desempeñarse en el mundo. Entonces, en parte esto tiene que ver con un problema del cambio tecnológico. Las tecnologías digitales se desarrollan y renuevan a un ritmo acelerado, y entonces las habilidades requeridas para usarlas se tornan cada vez más sofisticados y necesitan ser constantemente actualizadas. Entonces habrá crecientemente una demanda por recursos humanos creativos, innovadores, multifuncionales, vocación para el aprendizaje permanente, aprender a aprender, un nivel relativamente elevado de habilidades conceptuales. Entonces, ¿qué pasa? Que esto define un poco el drama de la brecha de capacidades digitales que vive el mundo y nuestra región en particular, ¿no? Es decir, por un lado hay todo el despliegue de una nueva economía digital que tiende a ser generadora de empleos calificados, mejor remunerados, etc. Un déficit de capacidades para poder que ese sector, que esa nueva economía requiere. Y esto plantea una situación de alguna manera paradojal, y es que a pesar de que tenemos muchísimos millones de jóvenes desempleados, ¿no? Al mismo tiempo, los sectores y actividades vinculadas a las TIC, crecen y enfrentan crecientes dificultades para encontrar personas con habilidades tecnológicas adecuadas, ¿no? Entonces hay un gran desajuste en cantidad y calidad entre las competencias disponibles, ¿no? Y las necesidades del mercado laboral. Bien, este es un poco el tema de la brecha de capacidades que nosotros describimos en el documento, y que no es, como decía, no es propia exclusiva de la región.
Esto, por ejemplo, en Europa, por lo menos ampliamente reconocido, se considera, según la Comisión Europea, en un estudio de 2014, muchos de los 500.000 puestos de trabajo de TIC ofrecidos, perdón, en 2015, ¿no? Los 500.000 puestos de trabajo de TIC ofrecidos en 2015 no pudieron ser ocupados. Muchos de estos 500.000 puestos no pudieron ser ocupados y se estima que podría haber en Europa unos 8.000 vacantes, ¿no? 800.000 vacantes en TIC sin ocupar en 2020. Ahora, esto en Europa. Y en la región se vive una situación similar, de penuria de capacidades digitales. Hay un estudio de una consultora internacional, IDC, que estimó que para 2015 hubo un déficit de unos 140.000 profesionales TIC en la región, ¿no? Es decir, un 35% del total de puestos TIC, ¿no? Bien, esto para la región. En Argentina, por ejemplo, se forman anualmente unos 3.000 programas de grado y posgrado, unos 3.000 estudiantes en carreras TIC, ¿eh? Solamente el sector de software de Argentina estima que en 2016 requerirá 7.000 nuevos puestos, 7.000 nuevos empleos. En México también hay una situación similar, quizás menos grave en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a la calidad, en cuanto a la adecuación al mercado de trabajo. En Brasil, por ejemplo, se estimaba en 2012 que el déficit de profesionales tiene 32.000, un déficit superior a los 400.000, ¿no? Entonces, digo, en Colombia se proyectaba un déficit de 53.000 técnicos y profesionales TIC en 2018. Y así, y esto por nombrar algunos países. ¿Cuáles son las causas de este desajuste? Bueno, para empezar, vimos que solo un porcentaje limitado de jóvenes de la región acceden a la educación técnica y superior, ¿sí? Y por otro lado, muchos egresados de la educación básica, primaria y secundaria, tienen una deficiente formación en matemáticas y ciencias. Entonces hay un problema de cantidad, un problema de calidad, ¿sí? Además, una muy baja proporción de estudiantes elige TIC, ¿sí? Esto se acentúa en el caso de las mujeres, de las jóvenes, de las estudiantes mujeres. En los últimos años las mujeres accedieron, hicieron progresos muy importantes, más de la región. En promedio 20%. Y finalmente hay un problema de brechas entre las competencias adquiridas, ¿no? Con el que salen los egresados y los requerimientos del mundo laboral. En fin, hay un problema complejo entonces que requiere una serie de iniciativas, de programas, de políticas públicas integrales a nivel de educación básica, a nivel de educación universitaria, oferta de cursos, calidad de educación, la calidad y las especialidades, ¿no? Y la conexión de la formación escolar. Nos enfocamos en este trabajo y tenemos que es programas que se han ido generalizando en la región de formación técnica, de forma acelerada, y empleo, TIC para jóvenes.
estos programas, iniciativas han surgido ya desde el inicio de este siglo, se han empezado en algunos países, a plantear iniciativas fragmentadas, básicamente por organizaciones no gubernamentales, atendiendo un poco a este problema de desempleo juvenil por un lado, la necesidad de formar, desarrollar habilidades digitales para poder tener una inserción más exitosa en el mercado laboral. Pero a partir de hace una decena de años, digamos, algunos gobiernos de la región han tomado en sus manos la formulación de iniciativas públicas muy interconectadas con el sector privado, con el sector empresarial, y básicamente con el sector, con las cámaras y con las empresas más vinculadas a software y servicios de tecnología de la información. Voy a describir brevemente algunos de los programas que nosotros estudiamos, y después Georgina va un poco a abordar la comparación y la sistematización de estos programas. Nosotros, bueno, hay por un lado un gran programa en Brasil, lanzado en 2013, que se llama Brasil Más TI, que busca capacitar estudiantes para el sector, para actividades, para desempeñarse en funciones TIC, y también realizar intermediación de sección de currículums, en fin, es una iniciativa así importante, por una gran diversidad de cursos destinados a jóvenes de 16 con nuevos conocimientos para poder desarrollar su carrera profesional. Son capacitaciones gratuitas, articuladas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y coordinadas hoy por Softex, que es una asociación vinculada a las empresas de software de Brasil. Este programa se ejecuta a través de distintas instituciones educativas y básicamente institutos técnicos federales. Se hacen distintos cursos de programación, pero también cómo confeccionar currículos, de gestión empresarial, etc. Se ofrecen este tipo de cursos, y hasta en 2015 habían sido registrados casi 200.000 usuarios, y la expectativa inicial era formar hasta 2022 900.000 nuevos técnicos y profesionales. Bien, después tenemos el programa de México. Es un programa diferente, menos masivo, digamos, más destinado a la certificación de profesionales del TIC, justamente para responder al déficit de cantidad y de calidad de capacidades digitales. Es también un programa articulado entre la Secretaría de Economía, que viene a ser el Ministerio de Economía, digamos, en México, y la Cámara de Software, CANIETI. Y bueno, tiene, en fin, ofrece, digamos, cursos de marcas propietarias, de lenguajes de programación, datos, virtualización, redes, seguridad informática, etcétera, multimedia. Fue lanzado en 2012, tiene un alcance nacional, igual que el de Brasil, y ofrece becas que cubren más o menos, un poco menos de la mitad del costo de los cursos. Hasta 2012 habían egresado 15.000 profesionales de estos cursos, y había 10.000 estudiantes inscritos. Ese año había 10.000 estudiantes inscritos o cursando.
En tercer lugar, miramos el programa de Argentina, Empleartec, cuyo objetivo es fomentar el empleo en áreas de software y tecnología en general, tecnologías de la información, ¿no? Y ofrece una formación profesional gratuita en informática básica y en tecnologías específicas. Está dirigido a jóvenes con dificultades de inserción laboral y también a personas en empresas que necesitan completar su formación, jóvenes mayores de 18 años. Ofrece becas integrales para los cursos, o sea, son cursos gratuitos. Y entonces son cursos de formación técnica y funcional y cursos de formación en conocimientos básicos, informáticos básicos. Nuevamente acá encontramos un arreglo institucional entre el Ministerio de Trabajo, del lado del Estado, que ofrece el financiamiento de las becas, y la Cámara de la Empresa de Software y Servicios Informáticos, CESI, que opera la selección de los estudiantes y da apoyo a los cursos. Bien, este programa también tiene alcance nacional, fue lanzado en 2013, tiene una variedad de cursos, en promedio de 80 horas cada uno, y hasta 2015 son cursos presenciales, igual que los de México. En cambio, en Brasil me olvidé decir que son cursos virtuales. Hasta 2015, en Empleartec, el programa Empleartec Argentina, habían pasado 31.500 jóvenes en 2 años, ¿no? 2 o 3 años. El otro caso que miramos es el de Costa Rica y, bueno, finalmente el de Colombia. En Costa Rica son programas un poco más antiguos, que tienen una característica, son más masivos y más orientados a jóvenes de escuelas técnicas. Miramos 2 grandes programas. O sea, estos son programas por fuera de los cursos de capacitación profesional ofrecidos por el INA de Costa Rica. Hay entonces 2 grandes iniciativas. Una de ellas, Empresas Labor, que es una formación de alumnos orientada al emprendimiento y la empleabilidad, y otra, Proyectos Jóvenes Administradores de Redes, que es un curso más específico orientado a formar, a dar una capacitación profesional concreta a los alumnos de escuelas técnicas en administración de redes. Bueno, son cursos por los cuales han pasado miles y miles de alumnos. Y finalmente Colombia. Colombia, tenemos el programa Talento Digital. Finalmente digo, esto no agota el panorama en la región. Uruguay tiene su programa, etc. Hay otros países que también tienen programas bien interesantes. Nosotros abordamos estos como ejemplo. Entonces, Colombia Talento Digital es un programa lanzado también recientemente, creo en 2013, que busca apoyar la formación, ¿no?, de recursos humanos especializados en tecnologías de la información. Son estudios, apoyan la formación de estudios en los niveles técnicos y universitarios, ¿no?, cursos relacionados con TI. Y ofrece subvenciones para que cubren la totalidad del costo de la matrícula de estos cursos. Hay una variedad grande de cursos ofrecidos, y es una iniciativa del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, MINTIC de Colombia, ¿no? Y se ejecuta a través de universidades, instituciones de educación superior de Colombia. Esta iniciativa fue lanzada en 2012 y hasta 2016 tiene una modalidad presencial y a distancia, y hasta mayo de 2016 se habían graduado unos 6.400 jóvenes en estas tareas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que quería presentar inicialmente, y ahora dejo a Georgina dar una discusión general de conjunto sobre estos programas. Gracias. Muchísimas gracias, Néstor. Sumamente interesante el aporte de habilidades requeridas en el nuevo contexto digital
este tema vinculado con los principales factores, donde rescato especialmente la brecha de género que vos planteás, y también el haber compartido las pinceladas acerca de las iniciativas que ustedes relevaron en el estudio que llevaron adelante y que plasman en el informe y en el cuaderno sitial. Voy a darle ahora la palabra a Georgina. Georgina Vivanco es doctora en Ciencias de la Educación con mención en Intercultural de la Universidad de USACH Chile y máster en Desarrollo Cognitivo con mención en Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendizaje de la Universidad Diego Portales de Chile. Georgina actúa en educación superior, fundamentalmente del Departamento Regional del SENAC de Brasil, y es docente a nivel de posgrado también del SENAC de Santa Catarina. Es consultora en servicios educacionales en el SENAC, desarrollo de propuestas didácticas de evaluación y aprendizaje, formación de profesores, creación y reestructuración de cursos dentro del modelo pedagógico SENAC, entre otros. Adelante, Georgina, y voy a pedirles, por un tema de cómo se escucha, que quizás tengan una sola conexión como para poder escucharlos con mejor calidad de sonido. Adelante, Georgina. Bueno, hola, buenas tardes, gracias. Teresa, quería agradecer, ¿no?, la invitación para participar de este evento y de elaboración de ese material que aborda esta temática tan... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Para abordar esta temática de las TICs jóvenes, ¿no?, y empleo. Bueno, Néstor hizo una presentación como del contexto, sobre todo de la región, ¿no?, en los temas de empleo, presentó estos programas que, muy bien aclarado, no son los únicos, hay otros, pero bueno, hubo que hacer un corte y se hace. Y ahora es interesante, además de conocer las experiencias, poder partir a una visión más sistematizadora de las experiencias, como para poder generar guías que orienten los diseños, ¿no?, las implementaciones y también las posibles evaluaciones de estos programas, ¿no? Entonces, para poder partir a una sistematización, sería interesante hacer un resumen un poco de comparativo, ¿no?, de estas experiencias, o qué ellas tienen en común y cuáles serían sus diferencias, ¿no? Como para poder ir delineando elementos de buenas prácticas. Por un lado, se ve que todas estas experiencias involucran instituciones públicas, ¿no?, de nivel nacional, por un lado, y también incorporan instituciones empresariales a nivel de la coordinación y apoyo, ¿no? Eso es un rasgo común. También son todos programas que buscan garantizar un amplio acceso a los cursos, para lo cual buscan la gratuidad o algún tipo de beca de 100% o algún porcentaje significativo, ¿no? Esos serían como elementos comunes. Ahora, sin embargo, difieren en algunos aspectos, como por ejemplo el público objetivo, ¿no? En algunos programas observamos que tienen un público bien amplio, otros ya se focalizan más, ¿no? También el tipo de ofertas de cursos, ¿no? Por ejemplo, Argentina, Colombia y Brasil tienen una oferta de cursos bastante diversa, ¿no?, y diferente de Costa Rica y México, que son más focalizados en sus tipos de cursos, contenidos curriculares que ofrecen, ¿no? Por otro lado, se ve que Argentina, Colombia, Brasil y Costa Rica ofrecen cursos más masivos, ¿no? Lo cual es interesante porque estarían como dando la posibilidad a más gente, pero México, por ejemplo, busca fomentar certificaciones, lo cual puede apuntar a ciertos diagnósticos, ¿no?, y la naturaleza de la brecha de las capacidades digitales propias de México, ¿no? Entonces eso podría ser visto más como un determinante más cualitativo que cuantitativo, como estábamos diciendo, en el tipo de
de abrangencia. Por otro lado, se observa un aspecto bien interesante, como el programa Empleartec y el de Brasil, más TI, tienen un claro énfasis en una inclusión digital de los jóvenes, ¿sí? Justamente cuando se articula ese objetivo del programa con la abrangencia del programa. Sin embargo, Colombia y México ya buscan otro tipo, se observa que buscan un público más de la educación superior, incluso ya formados, ¿no? Hay una cuestión que está presente, que es la capacitación emprendedora de los jóvenes, pero no es un componente todavía destacado, ¿no?, en todas estas iniciativas. Entonces, esto sería como una comparación rápida, pero lo que sí se puede observar es que todos estos programas incorporan, en alguna medida, algunas buenas prácticas sugeridas por algunas sistematizaciones ya realizadas por organizaciones como la CEPAL, junto con la Organización Internacional de la Salud, y este estudio de la McKinsey, que fue bastante amplio, en que ellos sugieren en estos trabajos una integración, ¿sí?, de los actores involucrados, un diagnóstico previo que permita focalizar el programa, definiendo claramente cuál sería el problema, la cuestión del costo o el acceso, ¿no?, que sean bien accesibles, y algunos programas incorporaron algún tipo de mecanismo de inserción laboral. Sin embargo, hemos observado que hay una limitación en muchos de estos programas, y es que no se cuenta con evaluaciones sobre los impactos, ¿sí?, de estos programas en las formaciones, a nivel laboral y social, y sobre todo un monitoreo de las trayectorias de los egresados, o sea, cómo es que estos programas pueden contribuir, ¿no?, al empleo y a la inserción social de estos jóvenes. Aparece también así a nivel comparativo y a partir también de estos esfuerzos de sistematización, un aspecto clave para el éxito de estos programas, ¿no?, que es la integración de los distintos actores en las iniciativas y empleo en TICs. Esta integración puede darse en varios niveles, en un nivel más local, regional y nacional, pero que coordine los intereses, ¿sí?, y necesidades de todos estos actores. Aquí estamos hablando fundamentalmente de tres actores, ¿no? No nosotros, sino también los estudios que abordamos, que serían los empleadores, ¿no?, en la área de las TICs, de las tecnologías digitales, los jóvenes y por otro lado las instituciones educativas y de formación en áreas de las TIC. Es súper importante esta integración que considere, por ejemplo, un aspecto que aparece como necesario, la necesidad de los jóvenes de recibir informaciones de las proyecciones laborales una vez que entran en estos cursos de capacitación. Ellos necesitan tomar decisiones informadas, ¿no? Por otro lado, otro de los actores, las instituciones educativas y de formación en área de las TIC, deberían considerar contenidos y metodologías pertinentes y relevantes para la vida y el trabajo, ¿no? O sea, no es que esto no está, esto está, pero forma parte de estos elementos que contribuirían a la integración de las iniciativas. Y los empleadores que deberían trabajar estrechamente con las instituciones educativas y de formación. Esta integración es una de las cuestiones que aparece como elemento llave para el éxito y las buenas prácticas de cualquier iniciativa, sea local, regional o nacional, de incorporación de los jóvenes al mundo del trabajo, utilizando las tecnologías digitales como herramientas. A partir de eso, nosotros hacemos una propuesta en este cuaderno de Citial
de sistematizar, incorporando, integrando todo esto de las experiencias y por otro lado de los estudios de sistematización, y hacemos una propuesta de matriz que podría orientar buenas prácticas en las políticas de formación y empleo para los jóvenes, considerando el tripé de los empleadores, las instituciones educacionales y de formación y los jóvenes. O sea, considerando los tres actores involucrados, pero enfatizando sus interrelaciones, cómo se da esa sobreposición vista desde tres parámetros que podrían cualificar estas iniciativas, que es la calidad, la relevancia y la pertinencia, que son los que han aparecido en los estudios que hemos abordado. Los empleadores, por un lado, que deberían, mirando esta matriz, tenemos los tres actores y ciertos elementos que son estructurantes para cualquier iniciativa, ¿no? La integración de mecanismos que favorezcan la empleabilidad potencial en el área de TIC, que ya vimos que los programas en alguna medida, algunos lo incorporan. La importancia de la articulación con el sector privado para el diseño, pero también para la implementación de las iniciativas. O sea, que los empleadores participen activamente, no solo en definir qué tipo de capacidades TICs ellos necesitarían o capacidades técnicas, sino también a la hora de implementar cualquier una de estas iniciativas. Por su lado, las instituciones educacionales y de formación en TIC, ¿no?, que sería otro de los actores, participaría con algunos factores estructurantes que definir claramente cuál es el público objetivo de intervención, ¿no? O sea, ya vimos que en estas 5 experiencias presentadas varían, y eso tal vez es una de las potencias de esta comparación, que es un público, es diverso, desde aquellos que no son alfabetizados tecnológicamente, a ya uno que está formado en alguna carrera TICS universitaria. Por otro lado, otro factor estructurante sería una capacitación integral, ¿no? Estamos hablando de capacitaciones integrales para que consideren no solo las capacidades técnicas necesarias desde una visión más de mercado, sino capacidades genéricas o transversales, que ya esto yo creo que ya está aceptado, como que son necesarias, sobre todo cuando se está trabajando en un mundo del ecosistema digital, donde se produce toda esta interacción, donde ya hay una complejidad diferente. Se necesitan otro tipo de capacidades cognitivas que aborden un pensamiento sistémico, resolución de problemas complejos, también capacidades comportamentales, ¿no? Que eso surge también de la naturaleza de este ecosistema digital, en que se dan prácticas de colaboración y trabajo en equipo, ¿no? Y también, por otro lado, capacidades profesionales más asociadas a poder formar a los jóvenes en la elaboración de currículum, en cómo presentarse a entrevistas, en la búsqueda de empleo, ¿no? E inclusive una orientación vocacional, porque muchas veces es esto lo que está faltando. Un aspecto que ya lo mencionamos previamente, que aparece también aquí en la capacitación, es capacidades para el emprendedorismo y el autoempleo. Entonces, dentro de las instituciones como actor también debería tener una definición de estructura física, computacional, informática, que esto obviamente que se aborda actualmente, y la gestión, monitoreo y evaluación de iniciativa. Esto es una cuestión que
algunos de los elementos que hemos colocado se abordan y otros no tanto, ¿no? Lo que es muy interesante es poder hacer una evaluación y seguimiento de estos programas como para poder orientar las nuevas iniciativas de la región en cuanto a su eficacia y eficiencia, ¿no? La gestión, realmente hasta en todos los programas vimos que aparece una participación institucional, ¿no? Entonces como que eso está presente, pero que también se sugiere fortalecer un liderazgo. Y en los jóvenes, como tercer actor dentro de esta sistematización, aparece la necesidad como elemento estructurante de informarlos para poder tomar las decisiones. Vimos en los estudios que muchas veces los jóvenes no se acercan a las formaciones técnicas o formación continuada o incluso formación superior por desconocer claramente la proyección laboral. Entonces, esto es una cuestión que debería como abordarse dentro de las iniciativas para abordar este problema, ¿no? Y por otro lado, darles mayor representación a los jóvenes en el diseño y la gestión de los programas. O sea, está claro que los jóvenes hoy aparecen con características diferentes, en que necesitan tener propósitos más claros, que trabajan en ambientes más colaborativos. Todos estos ambientes los estimulan. Obviamente, si ellos se sentirán formando parte de iniciativas en las que ellos tienen alguna posibilidad de gestión, de diseño y hasta de reorientación de las propias iniciativas, eso generaría un contexto de mayor involucración. Entonces, bueno, esta sería como una forma de, Teresa, yo por aquí creo que ya estaríamos presentando básicamente el contenido de todo el cuaderno, los antecedentes empíricos y también como una propuesta de sistematización partiendo de las propuestas de sistematización ya existentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Muy enriquecedor el aporte, más desde el lado también de la formación, el lado educativo. Y me parece también muy rico traer este enfoque comparativo, que en general creo que nos aporta mucho a las propuestas de América Latina y del mundo en general, por supuesto. Quería tomar esta idea de los actores, ¿no?, que ustedes plantean y que vos estás ahora, acabas de compartir con nosotros, entre empleadores, jóvenes y institutos o instituciones formadoras. Y me preguntaba, y con esto ya abrimos el espacio de las preguntas que están llegando, ¿cuál es en todo este planteo el rol del Estado, ¿no? Es decir, en este triángulo, digamos, de actores, cómo está jugando en cada uno de los países de América Latina el Estado, y desde ese lugar, cuál sería su rol, sus capacidades, su lugar en todo este planteo. Así que abriría con esto a ustedes las preguntas. No sé si la quiere tomar Néstor o la quiere tomar Georgina, pónganse de acuerdo ustedes y por favor si toman esta reflexión. Bueno, sí, Teresa. El coso deshabilitado. Yo no sé cómo Tocaron algo. Néstor, no se está escuchando, deshabilitaron el micrófono. Okay. Bueno, ahora sí. Sí. Empiezo. Entonces, te decía que, disculpa, ¿no? Te decía que aclarar que nosotros tomamos casos de programas nacionales, programas públicos nacionales. Hay muchas otras iniciativas
bueno, locales, regionales, por parte de instituciones privadas, ONGs, etcétera. Nosotros seleccionamos programas públicos. Y esa es la particularidad de la última década, que algunos gobiernos han tomado esto en sus manos, digamos, han entendido que es una función social, digamos, importante, y los han estructurado y financiado, pero trabajando muy cerca, muy asociados con el sector empresarial, los empleadores, como decía Georgina. Entonces, aquí yo creo que hay un rol importante de mediación, de facilitación por un lado, pero también de mediación. ¿Por qué? Para empezar, bueno, el Estado puede, vos como Estado podés apenas responder a las demandas del sector empresarial, que necesita formar jóvenes, necesitan recursos humanos calificados en determinadas funciones específicas, etcétera, y podés limitar o necesitar certificar, como el caso de México, a los profesionales en TI para poder trabajar con empresas de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y podés limitarte a, de alguna manera, facilitar la ecuación que te traen el sector empresarial. En algunos casos lo que vemos es que, claramente el caso de Brasil y de Argentina, es que hay una mediación pública en el sentido de ampliar el universo, de imponer una ampliación del universo de jóvenes que pueden formarse. Son formaciones más masivas, más abiertas, más que no solo forman profesionales, sino tienen contenidos y cursos de alfabetización digital, es decir, tienen objetivos de inclusión digital de jóvenes con bajo nivel de instrucción, por ejemplo. Entonces, yo creo que por ahí, o sea, en todo el Estado, yo creo que es importante primero tomar en sus manos, darse cuenta que esto es una oportunidad para, o sea, que hay una necesidad, por un lado, de mejorar y acelerar la formación profesional de jóvenes para desempeñarse en el sector del TI, que está demandando mucho, está demandando mucho empleo calificado. Entonces hay una oportunidad. Apoyar a las empresas, apoyar al sector de TI, que es el sector de TI, y no solo el sector de TI. Es decir, acá, perdón, una digresión. Yo cité algunas estadísticas, cifras de los puestos de TI que supuestamente quedan vacantes, no se ocupan porque no hay capacidades digitales suficientes. Muchos de estos datos son de empresas de software, pero en realidad funciones, empleos que hay en toda la economía, en todos los sectores productivos, y para empezar en el Estado, pero también en el sector financiero, etc. Entonces, no es apenas para trabajar con el sector de software. Por eso es importante la mediación del Estado, porque normalmente estas iniciativas han surgido a partir de un impulso de las cámaras básicamente de software de los países, y en realidad este es un problema que va más allá del sector de software, es un problema de déficit de capacidades que es necesario que el Estado diagnostique y defina entonces una oferta, un abanico, digamos, de cursos que dé cuenta de este déficit, que es general, que no es solamente de la industria de software. Entonces, yo creo que es por ahí, Teresa, por donde viene la función pública. Gracias Néstor. Aquí están llegando muchas preguntas, voy a tratar de reorganizarlas por temas como para que puedan tomar algunas. Bueno, Graciela Enríquez comparte esto que aparece como una pregunta, pero creo que retoma esta idea del lugar del Estado,
ya desde las políticas educativas en esta pregunta, y ella pregunta si la brecha de formación y la demanda laboral, esa relación supondría reorientar el currículum a las demandas del mercado laboral, es decir, cómo está jugando nuevamente el lugar del Estado y la política educativa, ¿no? Si lo quiere tomar Georgina o Néstor, ustedes deciden. Sí, sí, esta la puedo tomar yo, Teresa. Sí, sí, ahí aparece claramente como uno de los limitantes, por ejemplo, es la formación de los estudiantes, y que eso ha aparecido en muchas evaluaciones internacionales y nacionales también, la formación en las matemáticas y las ciencias, ¿no? Que podrían ser curricularmente prerequisitos para actuar, ¿no? Mejor en los temas a nivel de empleo de las tecnologías digitales. Esto es un tema que sí, sin embargo, son áreas que están presentes curricularmente, ¿no? Y que sin embargo nosotros en nuestra región arrastramos como ese lastre de ciertas dificultades para salirnos bien, ¿no? En estas áreas más exactas o de matemáticas y ciencias. Esto es un tema que a mi ver no tiene tanto que ver con la cuestión de el currículum en sí, sino con las metodologías de enseñanzas y aprendizajes, ¿no? Es por eso que en estas sistematizaciones que nosotros estamos proponiendo acá, que agarran un poco las experiencias, se enfatiza mucho más en las habilidades, ¿no? Pero esto también está apareciendo en algunos foros internacionales, que a veces es mejor invertir en el desarrollo de habilidades, habilidades transversales, habilidades del pensamiento, habilidades de que los estudiantes, los jóvenes, puedan tener procesos de pensamientos más acorde a estas nuevas necesidades. No sé si es una cuestión de inflar un currículum con más contenido, sino tal vez es sacar contenido, pero mejorar la calidad, ¿no? Entonces esto es una cuestión que puede ser, claro, abordado desde las políticas, y que es un tema que no es nuevo, está hiperpresente en la cuestión del cómo el desempeño, ¿no? El desempeño de los estudiantes en estas áreas. Bueno, eso acá es lo que digo, se retoma y se trae, no tanto, o sea, es como que se está dejando un poco de lado la cuestión del currículum técnico por sí, porque el currículum, sea el currículum académico o un currículum técnico profesional, es cambiante. Y cada vez más, o sea, cada vez tenemos que estar actualizando más los currículos. Sino que se tienen que crear bases para que los jóvenes tengan capacidad de aprender, de autonomía y de acompañar estos cambios, no solo del mercado, repito, sino de la vida, ¿no? De los nuevos contextos en que sucede su vida y su posible crecimiento profesional. No sé si con esto respondo. Teresa. Perfecto. Gracias, Georgina. Bueno, hay muchas preguntas. Voy a compartir una que viene desde México. Margarita pregunta, ¿qué acciones se están siguiendo en materia de orientación profesiográfica para inducir a los jóvenes a estudiar carreras vinculadas con las TIC? Hay varias preguntas sobre, digamos, el ingreso a las carreras científicas y a las carreras TIC. Tomo esta, después voy a plantearles esta otra que leo a continuación. Tenemos una que dice, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, hay déficit de profesionales de las TIC. Con la falta de fuentes de empleo en los países de América Latina, ¿recomendaría usted la búsqueda de acuerdos de migración laboral hacia esos países?
Ambas vienen de México, la primera la ha escrito Margarita, la segunda es Gerardo Enrique, y refieren a este tema de las carreras vinculadas con las TIC. Ok. A ver. Sí, me interesa. ¿Activaste el micrófono? ¿Me escucha, no? Sí. Bien. Bueno, en relación a la primera inquietud sobre qué se está haciendo en la región para incentivar a los jóvenes a seguir carreras TIC, bueno, hay varias iniciativas, ¿no? O sea, nosotros aquí, en el documento que estamos debatiendo, presentando hoy, es un tipo de iniciativa, ¿no? Justamente para, o sea, son formaciones cortas, de formación empleo, muy orientadas, digamos, al mercado laboral y articulando, entonces, donde algún ministerio, digamos, de economía o de trabajo, o de TIC, o de tecnología, se articula con las empresas que requieren, que tienen problemas, falta de personal calificado en cursos cortos, dirigidos a dar una rápida salida laboral a jóvenes. Entonces, esto es un tipo de iniciativa que se está, y es la que nosotros estudiamos. En general actualmente hay por ejemplo, hay otro tipo de iniciativas que se está planteando, tiene que ver con un poco con la brecha digital de género y la bajísima participación de mujeres en el mundo TIC en general y en las empresas TIC y en las carreras TIC, ¿no? Entonces, aquí se están contemplando iniciativas, tanto públicas como privadas, de sensibilización, un poco, esto lo planteaba Georgina más temprano, este tema de brindar información directa a través de testimonios, visitas a escuelas, colegios, etcétera, por parte de mujeres que se desempeñan en el área de TI, para contar un poco cómo es su trabajo, cuál es una posible trayectoria laboral en el área de TI, con las expectativas de remuneraciones, independencia, autonomía, etcétera, etcétera. Entonces hay un tema de sensibilización, hay becas, se están implantando becas en algunos países para incentivar a los alumnos a seguir, en general, seguir carreras TIC. Bueno, digo, lo que presentamos hoy es parte de un abanico de iniciativas que se están planteando en algunos países. En relación a la segunda pregunta, que creo que viene de México, que plantea, bueno, en países más industrializados hay un déficit de personal, recursos humanos calificados en TI, y si estaría bueno, si sería una buena idea organizar una especie de migración, una subcontratación internacional, digamos, de mano de obra latinoamericana para ser empleada en estos países. Yo creo que sería una malísima idea. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros lo que queremos es desarrollar, que nuestros países se desarrollen, que se desarrollen en nuestros países actividades modernas, actividades vinculadas a la nueva economía digital. En nuestros países hay empresas, estos sectores existen, y tienen los mismos problemas que tienen los países más industrializados. Les falta mano de obra calificada, es lo que decíamos desde el principio. Por lo tanto, si nosotros sustraemos de la región latinoamericana la poca mano de obra calificada en TI que tenemos, vamos a
llevar a la ruina a nuestra industria de TI. Entonces, más bien lo que en algunos momentos, lo que sucedió en los momentos de crecimiento, digamos, el periodo de crecimiento reciente de la economía latinoamericana y de expansión de la industria de TI en algunos países de la región, más bien fue la importación de recursos humanos calificados desde países centrales o desde India, ¿no? O de España, de Portugal, etcétera. Es el caso de Brasil. En Brasil, enfrente a ese problema, muchas empresas trataban de recurrir incluso a contratar especialistas de fuera de la región. Pero nosotros tenemos que resistir esa, si existiera, yo no conozco que haya ninguna iniciativa, pero si existiera alguna iniciativa para facilitar la migración laboral de personal especializado en TI, eso sería un desastre para nuestra región y habría que resistir. Justamente estamos discutiendo medidas para ampliar la oferta de capacidades digitales en nuestra región, porque nuestras empresas del sector de TI y de todos los sectores de la economía necesitan emplear personal calificado con habilidades digitales y no tienen problemas para conseguirlo. Ok. Con el hashtag Jóvenes y Trabajo TIC están llegando muchas preguntas por Twitter, también comentarios. Quisiera simplemente leer algunos de los comentarios para seguir contando un poco este clima que hay en relación a esta conversación. Aline Senmarí nos dice: formar nuestros jóvenes para la vida real, capacidad para el autoempleo, rescata como una de las ideas de este espacio. Silvia dice: importancia de la mirada del joven y no la institución. Ahí tendríamos que aclarar un poco a qué refiere. Carola dice: ¿cómo crecer si en Argentina todavía es difícil estar conectado? No todos tienen acceso a Internet. Es uno de los temas que también ha aparecido en otros de los comentarios vinculados con la brecha de acceso, lo que hace a la deuda pendiente en América Latina de la conectividad. Y Silvia, también a través de Twitter, trae esta inquietud que me gustaría que alguno de ustedes la tome, que dice así: mi inquietud es cuánto ha avanzado la doble escolaridad para brindar más tiempo formativo y favorecer la empleabilidad. Bueno, ¿cuánto ha avanzado la doble escolaridad? Para brindar más tiempo formativo y favorecer la empleabilidad. Ajá. Y eso podría ser una propuesta más, ¿no? Así es. En la sistematización, ¿no? Se está hablando en algunas situaciones de incluir cierta formación técnico-profesional, ¿no? Dentro de la enseñanza formal, digamos, ¿no? Dar por lo menos esa opción como una opción básica también, ¿no? Como opción, no como obligación. Yo creo que son dos aspectos, o sea, una cuestión es el tiempo integral y otra la formación, una formación que complemente más para la vida. Datos, este estudio no abordó datos de ese tema específico, o sea, cuánto se ha avanzado, las experiencias que presentamos no lo abordan específicamente. Uno podría decir que es como una posibilidad de abordar el tema en jóvenes, incluso menores que las edades que son de 19 años de estos estudios, algunos de 15, porque estamos hablando de la educación media o secundaria, ¿no? De poder incorporar, además de todo lo que se está discutiendo a nivel de políticas educacionales, TIC, ¿no? De incorporar dentro de la educación formal
una incorporación de las TIC más significativa, con una mirada joven, como leyó recién uno de los mensajes, ¿no? Con un olear, como dirían aquí en Brasil, con una perspectiva en que el joven sea protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Yo creo que son todas cuestiones que pueden ser abordadas y consideradas. Aquí en estos trabajos fundamentalmente estamos viendo de formación TIC y empleo, ¿sí? Esto ya sería cómo poder trabajar en las formaciones previas, ¿no? Tal vez en una formación secundaria, un periodo integral en que se aborde un currículum académico normal y un currículum profesional. Yo creo que existen, pero no tendría informaciones y datos concretos. No sé, Néstor, si vos tenés alguna información al respecto. En este trabajo, en este estudio, no aparecieron programas en esa dirección. ¿Mm? Sí. No, simplemente agregar que en Brasil actualmente se discute una reforma de la enseñanza media que uno de los ejes, uno de los cambios planteados es avanzar progresivamente en la doble escolaridad, ¿no? Lo cual, en general, hay consenso sobre esto, pero plantea una serie de desafíos de financiamiento, ¿no?, de la educación pública, que en estos momentos, obviamente en Brasil, en plena crisis, está complicado. Pero digo, es un ejemplo, en Brasil se está planteando esto. Ahora, como decía Georgina, nosotros hacemos el diagnóstico general de los problemas que hay de brecha de capacidades digitales, pero abordamos apenas, el estudio se centra en los programas de formación y empleo, ¿no? Son programas profesionalizantes de corta duración, pero entonces nosotros nos enfocamos en esto, y obviamente que el arsenal de políticas públicas necesario para cambiar la situación, para mejorar la situación de formación y empleo de jóvenes, va mucho más allá de que esto, Nosotros simplemente quisimos subrayar unas experiencias que son interesantes, que están dando resultados y que merecen ser difundidas, ampliadas y mejoradas, ¿no? Pero sin desconocer que hay una serie de medidas en la educación, tanto de financiamiento como de calidad y de vínculo con el mundo del empleo, digamos, a nivel de formación universitaria, profesional, técnica, etcétera, que deben ser tomadas, ¿no? Nosotros no abordamos en los temas más amplios, nos enfocamos a los programas de formación y empleo, programas públicos nacionales. Muchísimas gracias. Vamos con las últimas preguntas. Tengo muchísimas comentarios de los distintos países. Voy a tomar solo las últimas 3 para que las puedan ir desarrollando, y también decirles a todos los participantes que nos están acompañando que el certificado lo pueden bajar a partir de la semana que viene, así todos pueden tener su certificación. Voy con una pregunta de Francisco de Nicaragua, que dice: ¿cuál debe ser, según la opinión de ustedes, el nivel de escolaridad sugerido para impulsar el emprendedurismo y el autoempleo en los jóvenes? Y ya les adelanto las otras 2 preguntas que vienen de Argentina. José María pregunta y comenta, mejor dicho, dice: la verdad que la inserción de los estudiantes en el último año de las escuelas técnicas en el mundo laboral dentro de la reforma educativa hacen que puedan insertarse en el mundo profesional antes de haberse recibido. El tema en cuestión es que las empresas abran sus puertas para que se produzca realmente esa inserción, que se puede hacer de nuestro lado. O sea, él pregunta:
¿qué se puede hacer de nuestro lado si en verdad deben ser políticas educativas las que generen la apertura de estas puertas? Y dice gracias para siempre. Y la última pregunta es de Silvia Monzón, también de Argentina, y que dice, muy buena disertación de Néstor Berkovich, es muy interesante la visión donde se rescata la importancia de las redes conformadas entre cámaras empresariales de la industria TIC y el gobierno para la creación y gestión de iniciativas. Y nos pregunta si pueden aportar alguna iniciativa nueva y que puedan ustedes sugerir a futuro. Vuelvo a hacer las preguntas. La primera de Francisco es el nivel de escolaridad recomendado para impulsar el autoempleo y el emprendedurismo. José María hace una reflexión sobre los jóvenes que se insertan en el mundo laboral antes de haberse recibido y cuál es el lugar de la política educativa. Y la última hace referencia a qué nuevas iniciativas sugerirían a futuro sobre las redes entre cámaras empresariales de la industria TIC y el gobierno para la creación y gestión de iniciativas. Y con eso terminaríamos la ronda de preguntas. Adelante. Entonces yo puedo comenzar con el nivel de escolaridad recomendado, ¿no?, para el emprendedurismo y el autoempleo, y tal vez, Néstor, vos podrías seguir con el lugar, ¿no?, y la tercera de las redes de las cámaras. Bueno, yo pienso que no hay un nivel así claramente definido. Yo creo que es una cuestión que se va construyendo de a poco, ¿no? Tal vez el nivel de escolaridad recomendado para poder emprender algún negocio o estimular el autoempleo, obviamente sea con la adultez que varía de país en país, ¿no? Yo creo que sí se puede como ir preparando el camino para que esto suceda, porque el nivel de escolaridad es una visión como un poco formal, ¿no? De cuándo, porque yo puedo tener ese nivel de escolaridad, pero no puedo tener las capacidades necesarias, emprendedoras, ¿no?, o de creatividad para encarar un nuevo empleo. Entonces, un poco como lo que estábamos hablando previamente, de ciertas capacidades que necesitan ser estimuladas y desarrolladas, y entre ellas podría ser el emprendedorismo y el autoempleo, que si nos podemos a pensar ya en una escuela primaria, uno puede estar haciendo talleres, oficinas de negocios y cositas, o estimular un pensamiento creativo, un pensamiento inferencial en que un niño chiquito se pueda proyectar a futuro. Yo creo que ya son capacidades que están desde la cuna, pero para mí aparece más claramente en el secundario. O sea, el secundario sería donde a partir de una fase ya de maduración cognitiva propia del joven, y que estaría como con ciertas motivaciones naturales de una vida diferente, cosas nuevas, que es lo que estaría asociado a el emprendedorismo, el autoempleo. Entonces, por eso digo, el nivel de escolaridad sería como formal. Yo creo que las capacidades para que esto suceda, ¿no?, y casi que naturalmente debería ser ya en el secundario comenzar a favorecer ambientes de aprendizajes en que los jóvenes sean sujetos activos, ¿no?, activos, pensantes, autónomos, y que se proyecten con cualquier tipo de idea, y que a partir de una edad formal se puedan generar iniciativas de apoyo a aquello que ellos ya se fue incubando a través de un currículum, como decía, que es un currículum como más integral, no en tiempo, sino integral, en que tenga contenidos curriculares, pero también desarrollo de las habilidades que hablábamos previamente. Las otras dos preguntas
creo que podría ser para... Sí, hola. Sí, me gustaría agregar una cuestión a esta pregunta, a la respuesta a Francisco sobre autoempleo, y es, en general, los programas que nosotros miramos, que están siendo implementados en la región, toman nivel secundario, completo o últimos años como punto inicial de formación, para incluyendo autoempleo. Ahora, en Costa Rica, la iniciativa que miramos en Costa Rica es una, justamente, que tiene que ver con formación para el emprendimiento. Es una formación que se brinda en las escuelas técnicas, ¿no? En las escuelas técnicas. Entonces, desde una edad bastante temprana. Yo creo que, como decía Georgina, hay distintos tipos de conocimientos y experiencias que pueden ser mediadas para desarrollar el espíritu emprendedor, creativo, etc. Y entonces esto puede empezar tempranamente, pero en general los programas que nosotros vemos requieren una formación mínima secundaria como base para esto. Y obviamente no se trata apenas de formación, o sea, para garantizar en realidad el emprendimiento en estas áreas necesitas todo un arsenal de institucionalidad y de líneas de fomento, de apoyo, de desarrollo empresarial que puedan, o sea, que va más allá de este tipo de programas, que puedan dar apoyo, financiamiento, orientación, incubación, ¿no? A este tipo, a los nuevos emprendimientos. Entonces, es un sistema complejo, no es apenas un curso de sensibilización sobre emprendimiento. Lo que hay que construir para garantizar el éxito de nuevos emprendimientos juveniles. La otra pregunta sobre la inquietud sobre quería entender que la pregunta es, la inquietud se refiere a cómo en escuelas técnicas de algún país o de la región, muchas veces los alumnos son reclutados laboralmente ya antes de finalizar los cursos. Justamente, a ver, ¿cómo remediar esto? Esto tiene que ver justamente con la guerra que se establece, ¿no? La guerra, digamos, la tensión que se establece en las empresas vinculadas a actividades de TI por conseguir jóvenes calificados. Entonces, esto hace que es una situación normal en toda la región, que muchos jóvenes, no solo en las escuelas técnicas, en las universidades también, muchas veces no terminan sus carreras porque ya al segundo o tercer año ya tienen ofertas laborales y las empresas, esto obedece a dos situaciones. Obedece a la penuria de recursos humanos calificados, que hace que las empresas busquen alumnos con alguna formación, no esperen a que se reciba, y además a problemas de calidad en la formación. Las empresas muchas veces, como la formación no son inadecuadas, muchas veces tienen que formar en las empresas durante un año o meses a los jóvenes, entonces prefieren ofrecerles contratarlos antes de terminar la carrera y completar la formación en la empresa. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve justamente multiplicando, ¿no?, las iniciativas y mejorando las plataformas de formación de jóvenes en TI. Es decir, en la medida que haya mayor y mejor formación de jóvenes en carreras de TI, técnicas y universitarias, va a disminuir esta tensión que se expresa en lo que planteaba el colega, de que le sacan los alumnos antes de recibirse. Bueno, y finalmente, en relación con la pregunta que hacía Silvia, sobre qué nuevas iniciativas o qué aprendemos, digamos. Bueno, Georgina presentó un poquito esto, nosotros hacemos una serie de consideraciones sobre qué se puede aprender de las prácticas, de las experiencias de programas estudiados.
Y una de las cosas importantes que al menos en Brasil sabemos que se hizo muy bien, es un diagnóstico inicial muy completo sobre qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué la brecha de capacidades digitales? ¿Por qué los jóvenes se resisten a estudiar a carreras TIC? ¿No? ¿Por qué las mujeres jóvenes en particular se resisten a hacer carreras TIC? Entonces hay que tener muy en claro esto, hay factores bien conocidos, comunes a todo el mundo, pero hay factores muy idiosincráticos. Es necesario en cada país entender la idiosincrasia de sus jóvenes que explican este problema en función de formular iniciativas que den respuesta de quizás no se trata apenas de crear carreras, sino hay un problema de información, como decía Georgina, sobre las carreras, hay un problema bueno, las propias empresas podrían mostrar, seducir, digamos, a los jóvenes, mostrando las condiciones laborales, la autonomía, la posibilidad de teletrabajo, horarios flexibles, en fin, hay una serie de cuestiones que deberían ser encaradas, los salarios, que pueden pagarse los salarios medios en comparación con en el sector, en comparación con el salario medio de la economía, en fin, hay una serie de informaciones que pueden ser usadas para sensibilizar a los jóvenes, además de mejorar las carreras. Entonces, yo decía, hay un tema de diagnóstico inicial que es muy importante. Yo creo que aquí, bueno, hay algunas experiencias de formaciones presenciales y otras virtuales, y algunos casos al MIC, como en Argentina, de Artec, que es básicamente presencial, pero con algunas opciones virtuales. Entonces, yo creo que hay que ver bien esto, porque de pronto lo virtual está creciendo, formación, en la educación a distancia, puede ser atractivo para los jóvenes y puede ser satisfactorio desde el punto de vista de la eficiencia del proceso de aprendizaje. Y después, lo que plantea Georgina, creo que es importante, lo de la evaluación y monitoreo. Nosotros nos encontramos con que, hasta donde pudimos llegar a conocer, hay muy pocas, no hay evaluaciones sobre resultados de estos programas, más allá de que se han formado tantos miles de estudiantes. Pensamos que son programas reconocidos, que han tenido premios internacionales, etcétera, pero necesitan hacer un seguimiento y mostrar los resultados. Yo creo que esto es importante. Esto se debe en parte a que son iniciativas muy recientes, ¿no? Estamos hablando de iniciativas que han surgido en 2010, 2012, 2013. Pero es importante poder hacer una evaluación en el camino, en el proceso, de cómo esto está avanzado desde el punto de vista de la empleabilidad, conocer las opiniones de los jóvenes, las opiniones de las empresas. Y bueno, y creo que además hay del panel de programas que nosotros presentamos y comparamos, hay un mix del cual se puede aprender también, ¿no? Es decir, hay un mix de iniciativas, no son todas similares, y por qué no, hay países que podrían incorporar iniciativas que se están implementando en otros países, que de alguna manera son implementarias. Gracias, Teresa. Bueno, muchísimas gracias a Georgina y a Néstor. La verdad que ha sido un gusto conversar sobre esta temática con ustedes. Agradecerles también muchísimo a todos los participantes que han estado acompañándonos, compartiendo comentarios. Pedirles disculpas porque es imposible poder leer todas las cosas los comentarios y las preguntas que van llegando, pero nuevamente generar este espacio conjunto. Este será el último evento CITEAL TIC del año y con este nos vamos a despedir y nuevamente recordarles que el certificado
de participación del evento estará disponible a partir de la semana que viene. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto.